Bueno, bienvenidos a todos, gracias al DEPLAI. Bueno, también el agradecimiento a todos los que han estado organizando este encuentro. Bueno, yo preparé alguna pequeña reflexión, pero ser breve, que pueda ayudarnos a iluminar un poco. Y me gustaría partir de dónde estamos, y lo primero que quería decir es que vivimos en un cambio de época, ¿no? Esto se viene repitiendo, ya lo ha dicho el Santo Padre, lo ha dicho el documento de Aparecida, bueno, Evangelii Gaudium, un gran cambio cultural, que tiene tres características, ¿no? Que es acelerado en su ritmo, las cosas que cambiaban antes en 100 años ahora cambian en 10, y las que antes cambiaban en 10 ahora cambian en un año. Podemos mirar en nuestro país, por ejemplo, la idea de matrimonio del siglo XIX, la del siglo XX y la del siglo XXI. Sí, podemos mirar el cambio impresionante que ha habido. Yo recuerdo que cuando era cura joven, ¿de qué problema hablábamos? De los novios, el tema de las relaciones prematrimoniales. O sea, quedó atrás, ¿no? Es decir, digamos, una cantidad de cosas que han, digamos, cambiado enormemente. Y por eso también, no solo rápidamente han cambiado, sino también profundamente, o sea, los cambios son profundos en su contenido. Y también, en tercer lugar, son globales en su extensión, es decir, hoy el mundo globalizado tiene esta característica de estos cambios culturales, abarcan a toda la Tierra, no son, hoy ya es muy difícil con las comunicaciones que haya ámbitos que no estén de algún modo tocados, ¿no? O preservados así en general de los cambios. Esto creo que es un dato fundamental, ¿no? de nuestro tiempo. El dato también es que las evidencias que sostenían la vida de la sociedad han caído. Las evidencias que sostenían la vida de la sociedad han caído. Evidencias que eran los valores cristianos de la sociedad. Los valores cristianos. Nosotros, por lo menos este es el juicio o lo que me parece, es que la modernidad, con Kant, cuando habla de la religión en los estrictos límites de la razón, dice, el Evangelio puso claridad en el tema de los valores, pero ahora ya que los tenemos claros, no tenemos necesidad de estar pegados al Evangelio. Grandes pensadores como Guardini, de Lubac, von Balthasar, percibieron esto con agudeza ya hace más de 50 años o de 60 años. Percibieron esto. La modernidad pretendió vivir los valores universales sin la experiencia cristiana. Y los valores se han caído. ¿Por qué? Porque los valores son el fruto, son la consecuencia. Y entonces, si les falta la raíz, se mueren, se caen. El Papa Francisco les dijo a los jóvenes en el Encuentro Nacional de Juventud, citando al poeta Francisco Luis Bernardes, argentino, que dice que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene soterrado. Y yo recuerdo al padre Rateló, acá muchos de Rosario seguro lo recordarán, de los cooperadores parroquiales, cuando nos predicaba los retiros al clero de Venado Tuerto, yo soy oriundo de Venado Tuerto, nos decía cuál es la condición de fecundidad, de fortaleza y de solidez
y de crecimiento también, crecimiento, solidez y fecundidad de un árbol. Y nos decía, está en la raíz, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay que volver entonces a la raíz. Percibimos también en este tiempo, digamos, en esta caída de los valores, ¿no? Que no podemos apelar entonces simplemente a los valores para poder reconstruir la vida de la sociedad. Porque como también otra forma de graficar esto de los valores es como la relación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo tiene unidad y tiene vida porque tiene el alma. La muerte es la separación del alma del cuerpo. Cuando el alma se fue, el cuerpo pasa a ser un cadáver. Si hace frío, el cadáver se conserva. Si hace calor, se descompone. Bueno, la descomposición de los valores es lo mismo, ¿no? Los valores se han descompuesto porque se ha perdido el alma. Se ha perdido el alma cristiana y por lo tanto entonces los valores caen. Entonces por eso tenemos que tener claro esta situación. No podemos partir entonces de una mera exhortación moral. Recuerdo que muchos tiempos en educación, por ejemplo, en el tema educativo, decía hay que educar en valores. Y el documento de Aparecida nos da una vuelta de tuerca muy interesante. Dice, los valores forman siempre una constelación. Y si en esa constelación, en el centro, no está la persona de Jesucristo, no hay educación cristiana. Antes se hablaba de educar en valores como si todos podíamos educar, pero los valores por sí mismos en sí son abstractos y no tienen una encarnación, sino tienen una encarnadura. Entonces creo que esto es lo que nos permite hoy, digamos, también tener una oportunidad, una gran ocasión. Y también hay una dificultad, esto creo que es otro dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, para entender los valores. Bueno, estamos discutido en la Argentina el valor de la vida, mire qué mal que estaremos, ¿no? ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿será que la mitad de la sociedad argentina es mala porque esté a favor del aborto? En realidad, lo que sucede es que se ha debilitado o se ha perdido la experiencia de la fe. Y para eso les recomiendo que tomen el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1960. El número 1960, citando al Vaticano I y Humani Generis de Pío XII, dice que las verdades o los preceptos de la ley natural, que hay que respetar la vida, que nos parece una cosa a nosotros totalmente evidente, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, que etcétera, ¿no? Que el valor del trabajo, bueno, de todos los valores humanos, ¿no? La justicia, etcétera. Dice, los preceptos de la ley natural no son de fácil acceso para todos y sin mezcla de error. No son de fácil acceso. ¿Y por qué dice que no son de fácil acceso? Dada la condición pecadora del hombre. Por lo tanto, es necesario, dice así, es necesario el encuentro con la gracia y la revelación para que estas verdades morales puedan ser accesibles a todos y sin mezcla de error. Es decir, que la pérdida de la experiencia cristiana, la pérdida de la experiencia de fe, disminuye la inteligencia, mengua la inteligencia y la hace incapaz de percibir esas verdades naturales que si el hombre no hubiese tenido la condición de pecado, podría observar con total facilidad y sin error.
Por eso entonces nos habla con más razón todo esto de la necesidad entonces de volver a lo esencial, de volver a lo esencial. Y por eso volver a lo esencial es lo que nos está pidiendo el Papa en la Evangelii Gaudium, en los números 35 y 36. Y por eso nos invita a la misión. Entonces yo por eso digo, ya no vivimos en un tiempo de cristiandad. Eso tenemos que, con todas las consecuencias que eso implica, que ya no vivimos un tiempo de cristiandad, sino un tiempo de misión. Pero misión así, misión, ¿no? Anuncio. Dice el Papa, una pastoral en clave misionera, que es lo que quiere el Santo Padre, involucrarnos a todos en la Iglesia, no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intentan imponer a forma de insistencia. Las doctrinas no entran así en forma de insistencia, no cambian el corazón del hombre las doctrinas. Miren, yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Siglo XIX, en nuestro país, para decir, la única forma de matrimonio que había era la del matrimonio religioso, no había matrimonio civil, sobre todo en toda la primera parte del siglo XIX. A fin del siglo XIX, los liberales, ¿qué hacen? Vamos a sacar de la esfera religiosa la muerte y ponen los cementerios civiles. Vamos a sacar de la esfera religiosa el nacimiento, tampoco había registro civil entonces vamos a sacar de la esfera religiosa las partidas de bautismo, tenemos el registro civil, vamos a sacar de la esfera religiosa el matrimonio y vamos a hacerlo civil. Entonces tuvimos ley de matrimonio, ley de cementerios civiles, ley de matrimonio civil, ley de registro civil de los nacimientos. Está bien, por otra parte era algo lógico que el Estado lo tuviera que hacer. ¿Cuál fue la idea de matrimonio que los legisladores liberales y anticlericales transmitieron al Código Civil? La idea de matrimonio era la idea cristiana, la idea de un matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer para procrear y educar los hijos. Es la idea, el valor. El valor cristiano pasó al ámbito secular, digamos, ¿no? La doctrina que enseñó la Iglesia sobre el matrimonio fue siempre esta. Lo que marcaba la ley también fue esto, pero eso no alcanzó para sostener la indisolubilidad de muchísimos matrimonios. No alcanzó para sostener la vida. La doctrina, que es necesaria y que tiene que ser transmitida rectamente, no es suficiente. No es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. Las leyes también son necesarias, pero no son suficientes. Porque hoy, gracias a Dios, hemos logrado que no se apruebe la ley del aborto, pero eso no resuelve el problema. Porque hay gente que sigue abortando. Entonces, por eso la pastoral misionera no es la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer por insistencia. Lo mismo en la educación. La educación no es solamente decir, antes pues, decía, no, la letra con sangre entra, ¿no? Vos machacá, 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 que al final le va a quedar. Ese no es el método para que una persona cambie. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos, sin excepciones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad y así se vuelve más contundente y radiante. Y nos dice el Papa, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? En este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Por eso, en un mundo como el de hoy, ¿cómo puede el hombre de hoy prestar su adhesión al hecho cristiano? Entonces dijimos, no bastan consideraciones doctrinales.
por muy ortodoxas que sean. No basta una mera apelación a los valores cristianos. Gran intuición de Benedicto XVI que retomó Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no?, que fue leída recién. No se comienza a ser cristiano por una idea o por un esfuerzo ético, sino por el encuentro con un acontecimiento. Algunos de Rosario acá me lo escuchan, porque yo ya hace 4 años que estoy y uno más o menos varía como siempre repite la misma sinfonía con algunas variaciones, pero el núcleo siempre es el mismo. Pero a mí me ayudó muchísimo la obrita literaria de Vladimir Soloviev, el ruso de fines del siglo XIX, principios del XX, que se llama El Anticristo. Y nos puede ayudar mucho a comprender, ¿no es cierto?, esto de los valores, esto de la idea, de la doctrina. Dice que el Anticristo refleja una época de la humanidad en que ya se han resuelto los grandes problemas. El problema del hambre, ya no hay más hambre en la humanidad, todo el mundo puede comer. El problema de la guerra, la humanidad está en paz porque está bajo un solo emperador. Se ha unificado la humanidad, hay paz, ¿no? Es decir, que los problemas fundamentales que siempre están acosándonos están resueltos. El único problema que tenía este emperador era que los cristianos estaban divididos. Estaban los ortodoxos, por un lado, la iglesia rusa, todas las iglesias de Oriente que se separaron de Roma, los protestantes, todos los evangélicos y todas las líneas protestantes, y los católicos. Entonces el emperador les hace una propuesta a los protestantes. ¿Qué es lo que más aman los protestantes? La Biblia, ¿no? Se la saben muchas veces los textos, ¿no? Entonces les dice, miren, yo les ofrezco esto, ustedes que tienen tan aprecio por la Sagrada Escritura, que toda la gente, todas las personas de la humanidad tengan una Biblia, que nadie le falte la Biblia. Así pueden tener la luz, la guía, la salvación para su vida con la Biblia. Excepto que me sirvan a mí. Esta era la moneda de cambio. Entonces, todos los protestantes se van con el emperador, excepto un grupito encabezado por un tal Pablo. Le dice a los ortodoxos, ustedes que son tan amantes de la liturgia, de los ritos, de los íconos, ustedes vieron que la ortodoxia tiene como una cosa recargada, nosotros los latinos somos más sobrios, ¿no? Ellos tienen toda la iconografía, el incienso, los oros, las coronas, y bueno, toda esa riqueza, toda esa, digamos, estética, ¿no? Entonces le dice, miren, yo les voy a hacer un gran museo donde puedan toda la humanidad pasar y apreciar la belleza de todos sus ritos y de todas sus ceremonias y de todo su arte. Y entonces, bueno, todos los ortodoxos se van con el emperador, excepto un grupito encabezado por un tal Juan. ¿Y los católicos? ¿Cuál es siempre el problema de los católicos? ¿Sobre qué nosotros siempre insistimos? Cuando a un obispo le preguntan, los periodistas, ¿de qué le preguntan? ¿Le preguntan de la encarnación del Hijo de Dios? ¿Le preguntan de la misión? ¿Le preguntan de la evangelio? No, le preguntan del aborto, del divorcio, de los bebés probeta, le preguntan de los temas morales. Entonces les dice, ustedes católicos que tanto aprecio tienen por la moral, yo los voy a nombrar custodios de la moral de la humanidad, para que todos cumplan los 10 mandamientos, respeten a Dios y al prójimo, hagan los 10 mandamientos. Y entonces todos los católicos se van con el emperador, excepto un grupito encabezado por un tal Pedro. Entonces el emperador se sentía triunfante, ya la tenía ganada, quedaban estos pocos tipos ahí. Dice, a ver, cristianos, ¿qué es lo que ustedes más quieren? Yo se los doy. Y entonces, claro, el que escribió esto es un ruso, ¿no? Entonces no se va a levantar Pedro, se levanta Juan. Dice, el starets Juan, dice, emperador, para nosotros lo más querido es Jesucristo, porque en él reside la plenitud de la divinidad y todo lo que nos lleve a él. Y entonces el emperador se llena de bronca, ¿no? Se enrabia, ¿no? Porque él es el anticristo, ¿no? Es decir, puede ser aceptado un cristianismo reducido a ritos, puede ser aceptado un cristianismo reducido a doctrina,
puede ser aceptado un cristianismo reducido a moral, pero el cristianismo es el acontecimiento del encuentro con una persona, no con una doctrina, no con una moral, no con ritos, sino con una persona, nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que volver a lo esencial y desde lo esencial recuperar todo. Por eso, ¿qué es lo que puede motivar? Fíjense, Aparecida en el número 39 nos habla de esta dificultad hoy de la comunicación de la fe. Dice que la fe, la vida cristiana, el sentido de la vida, dice habitualmente se pone a nuestra disposición a través de las tradiciones culturales que representan la hipótesis de realidad con la cual cada ser humano puede mirar el mundo en que vive. Si nosotros hemos nacido en una tradición cristiana, esta es nuestra tradición. Pero dice, sin embargo, debemos admitir que esta preciosa tradición ha comenzado a erosionarse. Nuestras tradiciones culturales, en el número 39, ya no se transmiten de una manera de generación en generación con la misma fluidez que en el pasado. Ello afecta incluso a ese núcleo más profundo de cada cultura constituido por la experiencia religiosa, que resulta ahora igualmente difícil de transmitir a través de la educación, de la belleza de las expresiones culturales, alcanzando aún a la misma familia, que como lugar del diálogo y de la solidaridad intergeneracional había sido uno de los vehículos más importantes de la transmisión de la fe. Había sido, dice Aparecida. Entonces, ¿cuál es esto? Esto no es para ponerse deprimido. Por ello, los cristianos necesitamos, número 41, recomenzar desde Cristo. Desde Cristo. No hay alternativa, desde Jesucristo. Por eso, el motivo existencial por el cual alguien quiera adherir al cristianismo es el encuentro con un anuncio, es decir, con una presencia que me comunica un mensaje. Así ha sucedido con los primeros que se encontraron con Jesús y lo siguieron. Personas que al ver su vida, que al ver su persona, cómo hablaba, con qué autoridad, los milagros que realizaba, se han encontrado realmente con la persona de Jesús. Es decir, un hecho repleto de significado. En el Evangelio de San Juan, en el momento de mayor crisis de los discípulos con Jesús y de Jesús con los discípulos, con la gente, muchos discípulos dejaron de seguirlo. Recordemos que estuvimos leyendo todos los domingos, 4 o 5 domingos, el capítulo 6 de San Juan. Y cómo va increyendo desde que la gente a Jesús lo quiere hacer rey, porque ha multiplicado los panes, hasta el momento que se queda Jesús solo con los 12. Porque muchos de sus discípulos se escandalizaron cuando Él les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Dice, este está loco. Y se fueron. Muchos de los discípulos dejaron de ir. Y Jesús le dice a los 12, ustedes también se van a ir. Y San Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos lejos de ti? Por eso es volver a lo esencial, ¿no? Evidentemente que el anuncio es una palabra, el querigma, ¿no? El querigma. Sin duda es una comunicación, pero que es pronunciado de una cierta manera. Una palabra que pone de manifiesto una vida. Por eso el anuncio es una palabra, la palabra de una persona comprometida con esa palabra que anuncia, y a su vez esa palabra que anuncia es la que lo cambia, la que nos transforma. O sea, una palabra cargada de significado. Y este anuncio, volvemos, no es el fruto de un esfuerzo ético, ni de un esfuerzo ascético, sino que una persona es anuncio cristiano, no solo por la coherencia moral en su vida, porque también los paganos pueden hacer obras buenas y cosas buenas, sino solo porque expresa una novedad que no viene de uno, del esfuerzo de uno, que es gracia, que es don, que es la revelación del poder de Dios en nosotros. Poder al cual nosotros
tenemos que dejar entrar. Dejar entrar. Por eso, y que supone un corazón simple, un corazón sencillo dispuesto a dejarse impactar por la gracia, por esa palabra. La gente entonces, fíjense, Jesús hizo milagros, pero no todos creyeron. Muchos al contrario, hacían milagros y decían, bueno, lo vamos a liquidar para así deja de soliviantar al pueblo. Unos decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estaban abiertos ante la grandeza de la persona de Jesús. Y otros, ¿vos quién sos? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Ya tenían el corazón cerrado. Por eso el anuncio es pues el único modo, o podemos decir el testimonio, es el único modo a través del cual el hecho cristiano puede hoy ser incisivo en medio del mundo. Lo demás hay que hacerlo, sí, pero si falta esto, no, es como algo que le falta la médula, ¿no? Por eso, en nuestro tiempo nada puede sustituir el anuncio, porque es justamente el anuncio, esta presencia nueva, esta criatura nueva, lo que puede cambiar y hacer que el hombre de hoy, los hombres y mujeres de hoy, puedan volver a adherir al cristianismo. ¿Cuál es el contenido de este anuncio? Tenemos que mirar a Jesucristo, porque originariamente el anuncio es Cristo mismo. ¿Cuál era el contenido de su presencia? Su persona misma, el hombre nuevo. Jesucristo es la criatura nueva y nosotros por el bautismo somos nuevas criaturas. Se da una nueva ontología, un nuevo modo de ser. Y el modo de ser es que participamos de la naturaleza divina. Cristo, evidentemente, en él, naturaleza humana y naturaleza divina están unidas en la persona del Verbo, en la persona divina. Por lo tanto, es única, extraordinaria. Pero todos nosotros estamos llamados a vivir semejantemente la relación que Jesús vivía con el Padre, con Dios Padre. Y es por otra parte lo que da sentido a la existencia. Toda la vida de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Todo el alimento de Jesús es estar siempre delante del Padre. Por eso todos estamos llamados a integrarnos, lo estamos ya nosotros por el bautismo, pero necesitamos integrarnos existencialmente también, para poder expresar con San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo nos integra formando no islas a su persona, sino la iglesia, es decir, su cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, su pueblo, ¿no? Por eso la conciencia que tenemos que tener es no solo de persona cristiana, sino de comunidad cristiana, de iglesia, siempre actuando como iglesia. Un segundo punto es cómo actuamos en el mundo. Y me parece que una imagen que nos ayuda mucho, bueno, se leyó el Evangelio de la sal, cómo dar sabor y dar sentido, podemos decir la levadura y la masa. La masa es inerte y no comestible. O sea, ¿quién se come un poco de levadura? Nadie, es fea. Perdón, la masa es fea, la masa de engrudo. La levadura sola también es incomible. Para transformar la masa en algo comestible, la levadura debe introducirse en la masa y desaparecer en ella. Solo así se pone de manifiesto toda su fuerza transformadora. Y esto es entonces una línea de lo que es la conversión pastoral, ¿no? Y de la acción en el mundo de los laicos, ¿no? Fuera de la masa, la levadura no es nada. Dentro de la masa lo es todo. Por eso, pero tienen que distinguirse radicalmente la levadura de la masa. Y la necesidad de ambas, la unidad de ambas es lo único comestible.
Por eso, ¿qué es lo que hace al cristiano ser fermento en el mundo? ¿Qué es lo que hace que los cristianos, la comunidad cristiana, sea fermento en el mundo? Ya dijimos, no es un esfuerzo ético, no es una idea, es la gracia. Dios nos primerea. Gracia que debo recibir y apropiarme, hacerla mía. Lo que no hago mío, no lo puedo. Lo que no encarno no se redime. Lo que no asumo luego no tiene efecto. Y por eso es necesario, y este es el tercer punto, y con esto creo ya ir terminando, es necesario permanecer en el origen. Nosotros con mucha facilidad separamos la acción del origen. Con mucha facilidad nos separamos de la fuente o nos separamos de la raíz. Creemos que podemos actuar autónomamente. Creemos que podemos actuar separados de la fuente. Y no es así. Es necesario permanecer en el origen, es decir, es necesario permanecer en el encuentro con Jesucristo. Como Cristo vivía su relación con el Padre, permanentemente, siempre de cara al Padre, nosotros siempre de cara a Cristo. ¿Para qué? Para que, así como en Cristo, todo lo que hacía y decía, hasta el más pequeño detalle era misión, también para que nosotros, todo nuestro accionar, toda nuestra salida al mundo sea realmente misión, tiene que nacer de este permanecer en Jesús y no separar, no dar por supuesto. Por eso es necesario estar siempre unidos a la fuente. La primacía corresponde a Dios, es a Él a quien primero debemos volvernos a fin de conocerlo y poderlo anunciar. Toda acción temporal, y hoy ustedes van a tratar de acciones temporales, ha de ser un eco y una respuesta a esta experiencia originaria, a la experiencia del encuentro con Cristo, a la experiencia de la gracia, bueno, como queramos llamarla, no podemos decirla de diversas maneras. Entendiendo que la gracia es siempre anterior a nuestro compromiso activo. Es su amor lo que nos lleva a comprometernos en el mundo y por el mundo. En ningún caso podemos dar las espaldas a esta fuente, como si ya fuera suficientemente conocida, como un simple objeto o lo poseyéramos de una vez para siempre. Nadie aprende lo que cree ya saber. Y este es un riesgo grande para un obispo, para el cura, para los laicos comprometidos. Creer que ya la sabemos, creer que ya lo tenemos, que la gracia es algo ya supuesto, y no es algo supuesto, es siempre un desafío. Si creemos ya saberla, estamos listos, porque no estamos abiertos a la profundidad de Dios, a la sorpresa y tampoco a la creatividad. Aquella fuente es la boca de Dios, de la cual no podemos separarnos. Permanecer es lo mismo que mantenernos en la gracia. Y entonces en una actitud, y aquí vienen dos o tres notas que son fundamentales en la vida del cristiano que se compromete en el mundo. La gratitud por lo que ha recibido, porque este acontecimiento nos salva, el encuentro con Cristo da sentido a la vida, nos llena de alegría, entonces la gratitud, hemos de dar siempre gracias, en todas partes y en todo lugar. Ser gente que tenga cara de agradecida, ser gente que tiene cara de salvados. No sé si tenemos cara de salvados. ¿Vieron cuando, no sé, uno se imagina esta gente que estaban en los milenios chilenos, ¿no? Cuando los rescataron, no cabía la alegría en el rostro, el abrazo, bueno, cara de salvados. Es esto lo que ha hecho el Señor con nosotros. Por lo tanto, en una actitud de adoración permanente, oren siempre, dice Jesús, oren siempre. Y de alegría, ciertamente, el gozo del Evangelio. Sin alegría nadie se podrá convencer de que el cristianismo es verdadero. Y todo esto personal y comunitariamente, no solo personas alegres, sino comunidades gozosas y alegres, porque hemos recibido el amor de Dios, porque hemos recibido lo más grande,
que alguien puede recibir. Y entonces compartirlo comunitaria y personalmente con todos los demás. Por eso Cristo y la Iglesia son inseparables, ¿no? Dios se ha comprometido con el mundo. Dios ha amado tanto al mundo que nos envió a su Hijo. Jesucristo es el compromiso de Dios con el mundo. Jesucristo es el compromiso de Dios. Un compromiso que no se borra más, porque Jesucristo es hombre y Dios. En Cristo Dios se ha unido a todo hombre. Un compromiso firme y total en favor de la humanidad pobre, extranjera, desnuda, hambrienta, enferma, prisionera. Por eso la Iglesia siempre busca a los más desheredados, a los que el mundo no tiene en cuenta, para los cuales el mundo ya perdió toda esperanza de que se rediman o que tenga algo que darles. ¿Por qué vamos a atender a un moribundo si todo se termina? Si después no hay esperanza, si la muerte no ha sido vencida, si no hay resurrección, ¿para qué vamos a custodiar a un moribundo? ¿O para qué vamos a ir a querer recuperar a un drogadicto que probablemente solo el 20% de los drogadictos se recuperan? ¿Para qué vamos a ir a atenderlos? Solo si está la esperanza cristiana, que va más allá de la muerte, nos compromete, hace lo mismo como Jesús, ¿no? que vivió este compromiso con la humanidad. Dios Padre contempla a todos los hombres en Cristo y ve a Cristo en cada uno de ellos. Por eso el compromiso del cristiano con el mundo se entiende como adhesión al compromiso de Dios. ¿Cuál es el compromiso de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es el compromiso del cristiano? ¿Con quién es el compromiso? Con Cristo. Y por lo tanto con cada pobre, con cada enfermo, con cada necesitado. Por eso no se trata únicamente de un compromiso a través de una acción ética, social o política, porque también acción social hacen otros que no son cristianos, sino comprometerse a partir de esta motivación profundamente religiosa, de amor ante todo a Dios que nos ama en Cristo, y partiendo de ese amor volvernos hacia el hombre. Así nos mantenemos con el primer amor del Padre, que es Jesucristo, hombre y Dios, que nunca puede ser omitido o olvidado. Siempre Cristo está en el centro, para que entonces nuestra acción sea realmente cristiana. Y seamos gente en salida, sí. Nosotros somos un pueblo en éxodo, en salida. Salimos como el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, salimos de la esclavitud del pecado por el bautismo y vamos hacia la casa del Padre, hacia el cielo. Y entonces somos un pueblo en salida permanentemente. Y todos los días tenemos que estar saliendo. En primer lugar hacia Dios, porque es salir de nuestro egoísmo. Y desde Dios salir a nuestros hermanos. Bueno, que puedo hacer estas palabras como una ayuda a la reflexión y sobre todo a los testimonios, porque realmente creo que va a haber testimonios de este obrar en favor de los más desheredados a partir justamente de la experiencia de la fe, de la experiencia cristiana. Bueno, gracias.